Bienvenidos a este live que vamos a hacer sobre un tema que yo creo que es muy importante entender, sobre todo con lo que va a significar en el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Él ha decidido desde su campaña, y ya parece que está haciendo todo para que eso se logre, que Colombia aterrice en el escudo de las Américas, que es esta organización, si se puede decir, que se creó por parte de Donald Trump en América Latina para luchar contra el narcotráfico. Y mucha gente decía, bueno, cuando se creó y están todas las personas, o sea, los presidentes muy cercanos al trumpismo, decían, bueno, ¿y cómo así que no está Colombia ni México? Porque pues son los dos países que tienen que ver con esta lucha contra el narcotráfico. En fin, ahora llega Colombia, México todavía tiene un proceso muy distinto. Y la pregunta que nos hacemos es no solamente qué significa, cómo va a cambiar esta aproximación nueva en política internacional con el aterrizaje en el escudo de las Américas al lado de pues, gobiernos muy pro-trumpistas, como el actual también colombiano. Ahí estará el presidente de Argentina, estará el presidente de Chile, está el presidente de Ecuador, en fin, entre otros, estará desde luego el presidente de El Salvador. Y más allá de eso, yo quisiera también que habláramos sobre la última noticia al respecto. Se produjo un viaje del ministro de Defensa encargado, el general Mora, al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, y de ahí salió otra noticia, la de que se iba a implementar un plan Patriota 2.0. Plan Patriota para nosotros, para los colombianos y los que nos ven y nos oyen, significa mucho o se recuerda un plan que hubo en la época de Uribe, que se creó desde las entrañas del Ministerio de Defensa colombiano para luchar contra las FARC. Todo esto pues plantea un nuevo universo. Por eso los invitados de hoy. Tenemos desde Washington a John Feeley. Ustedes lo conocen, lo han visto aquí muchas veces. Él es un gran conocedor de América Latina, es hoy un analista muy reputado en todos los medios de la región, pero sobre todo fue embajador, formó parte por muchos años del Departamento de Estado, conoce muy bien, fue embajador en Panamá, entre otros puestos que tuvo a lo largo de su carrera diplomática, y ahora funge como un analista, y además de todo es el director de uno de los centros que yo creo que es muy importante decirlo, un centro para la integración de medios que se creó hace unos años desde Washington. Bienvenido aquí, John Feeley. Muchísimas gracias, María Jimena. Siempre un placer estar aquí y con los oyentes, y el tema de hoy es, como decimos, jugoso. Sí, y también está con nosotros Arlene Tigner, una internacionalista muy reconocida, colomboamericana, estadounidense, diría yo. Y ella además también es ex embajadora ante las Naciones Unidas, y por primera vez hace mucho tiempo no viene, yo creo que es la primera vez que viene aquí o la segunda. Varias he venido, pero antes, sí, ¿verdad? Antes. Bienvenida aquí. Muchas gracias, muy contenta de estar. Bueno, yo quería comenzar primero por este significado de lo que representa para Colombia y para la región. El hecho de que Colombia aterrice, que es siempre un país que ha tenido mucho que ver en la lucha contra el narcotráfico, en esta nueva escudo que se llama el escudo de las Américas que plantea Donald Trump. John, si quieres tú primero tu aproximación. ¿Cómo no? Mire, yo creo que, y lo acabas de mencionar, María Jimena, es importante reconocer los antecedentes. Plan Patriota para los colombianos y nosotros que colaborábamos con los varios gobiernos de Colombia en esa época, pero especialmente el gobierno de Uribe, entre 2003, 2006, por ahí. Plan Patriota fue
una verdadera estrategia para lograr el control territorial a través de despliegues militares que antes no había en departamentos como Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare, el famoso Guaviare. Y en realidad fue un plan desarrollado con la participación de los americanos, de asesores, con programas para compartir información, inteligencia, pero fue un despliegue militar de colombianos en Colombia. Los americanos nunca operaban. Exacto. Nunca operábamos. Yo trabajaba en la embajada y tenía un poco que ver con el desarrollo no solamente de la estrategia, sino de la idea política de vender en los Estados Unidos esta estrategia, Plan Patriota, al Congreso para conseguir financiamiento y colaboración del gobierno americano con los colombianos. De ahí sale mucha cosa buena, cosa mala, tenemos que decir. O sea, la gran mayoría del entrenamiento fue hecho por los US Army Rangers, o sea, el equivalente a los lanceros en Colombia, tácticas de helicópteros, cómo trabajar en equipos chiquitos, peletones, y además hasta brigadas móviles. Fue realmente una revolución en asuntos militares en Colombia en su momento. Yo diría que el balance, como digo, es positivo, es negativo también. En lo positivo, los despliegues militares definitivamente lograron desplazar a los grupos armados que tenían control de muchos municipios y hasta departamentos, grandes territorios geográficos en Colombia. La parte negativa, sin lugar a dudas, fueron los excesos y los abusos de los derechos humanos, y lo conocemos hoy generalmente como por el emblemático caso de los falsos positivos. Pero todo esto, simplemente para dar contexto a la idea de que Plan Patriota 1.0, digamos, de Álvaro Uribe. De Álvaro Uribe. Y varios presidentes americanos, y con el apoyo del Congreso de la Unión Americana, bipartidista, fue un plan de verdad. Lo que tenemos hoy con Plan Patriota 2.0, digamos, del presidente electo Abelardo de la Espriella, y el Departamento de Defensa por un vocero, Joseph Humir, que es el subsecretario interino para América Latina, es literalmente un lema en búsqueda de una estrategia. No hay un documento, no hay ningún plan escrito, no hemos tenido ningún indicio de financiamiento. Es literalmente recordar, digamos, la gloria de otro momento de colaboración militar colombo-americano y resucitar el nombre y decir, y ya, nosotros vamos para adelante, vamos a tener y establecer Plan Patriota 2.0. Nadie aquí en Washington te puede enseñar un escrito, un párrafo que describe lo que es. Eso es mi aproximación hasta ahora. Ok. O sea, lo que estás diciendo, y la pregunta para Arlene es que esto es simplemente una idea que todavía ni siquiera está plasmada en la práctica, y que lo que pretende es mostrar que hay un interés por ayudar específicamente en un plan muy claro, parecido al que se hizo en la época de Álvaro Uribe. Pero la pregunta ¿es la misma Colombia? O sea, el Plan Patriota 2.0 se hizo, 1.0 de Uribe se hizo cuando estaban las FARC en plena, digamos, en pleno vigor, y era evidente que había digamos, una amenaza a la democracia colombiana por parte de ese crecimiento tan impresionante que habían tenido las FARC en esa última década.
Hoy, ¿tú qué piensas de esta noticia que sale del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que se inscribe dentro del anuncio, me imagino, que Colombia entra en el escudo de las Américas? Estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado John. Quiero complementar un poquito y echarnos para atrás en el tiempo un par de años. El Plan Patriota es la continuación de Plan Colombia, que es un plan muy ambicioso, como ha señalado, que comienza como un plan desde Estados Unidos, al menos en su discurso de lucha contra el narcotráfico, que luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y del fracaso de las negociaciones con las FARC en el Caguán, bajo el gobierno de Pastrana, muta y adopta ya una cara distinta de lucha contra el terrorismo y de consolidación de la presencia territorial del Estado colombiano. Entonces, esto es simplemente una iteración del Plan Colombia, como lo conocemos generalmente, que, como ha señalado John, pues es un plan muy ambicioso que desde el lado colombiano permite, en efecto, que las fuerzas militares colombianas adquieren una ventaja estratégica frente a las FARC que no tenían en ese momento. Época, sí. Y creo que es justo reconocer qué es lo que permite, en últimas, hacer sentar a las FARC en la mesa de negociación posterior que lleva al acuerdo de paz del 2016. Eso para mí es el resultado positivo. El voltear la ecuación de fuerzas entre el Estado colombiano y las FARC y llevar a una mesa de negociación y la firma posterior de un acuerdo muy ambicioso de paz. Como aspectos negativos, John ha señalado el más importante, muy documentado en el informe de la Comisión de la Verdad, abusos sistemáticos de los derechos humanos. Los falsos positivos, como dijo John. Sí, más de 7,000 personas. Pero creo que es importante también señalar que Colombia fue en su momento un laboratorio para una estrategia renovada de contrainsurgencia por parte de Estados Unidos, que como estrategia de cambiar la ecuación de fuerzas funcionó porque llevó a las FARC a la mesa, pero como estrategia de consolidación territorial y de presencia del Estado en el territorio, realmente no logró su cometido. Estamos todavía hoy viendo las consecuencias de ese carácter incompleto del Plan Patriota y de la estrategia que la rodea en términos de la ausencia de presencia institucional del Estado, más allá de la presencia militar. Entonces, creo que esto hoy pone de presente las limitaciones también de una estrategia que fue muy reconocida en su momento, pero que ha denotado limitaciones severas a la hora de llegar al final que busca, que es generar presencia estatal en el territorio, que sigue siendo el problema principal que el gobierno actual y el que llega va a enfrentar. Yo quería preguntarle a John, porque yo creo que es muy importante. El Plan Patriota de Álvaro Uribe pues contó precisamente con la anuencia del Departamento de Estado, porque era parte pues de un proyecto, ¿sí?, de ayuda que venía como derivado del Plan Colombia, que es, yo creo que pues el gran plan que se hizo aquí en este país en la época de Álvaro Uribe y que dejó firmado Andrés Pastrana con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Pero hoy lo que yo veo es, a ver si entendemos, una declaración del ministro de Defensa colombiano, una declaración del ministro del Ministerio de Defensa, o del Ministerio de Defensa norteamericano, estadounidense, en donde hablan de un plan que no hay todavía, digamos, un documento con el cual uno pueda aseverar esto es así. ¿Eso qué significa? ¿Qué planteamientos tiene? Porque lo que yo estoy viendo y lo que está diciendo el presidente electo es que de ahora en adelante se va, por ejemplo, a construir en Medellín una base especial desde donde se pueda trabajar todos los planes y proyectos del escudo, pues de todo lo que tenga que ver con el escudo de las Américas. ¿Cómo se interactúa eso y qué tiene que ver
¿Y qué tiene que ver de distinto? O si estamos ante una cantidad de anuncios que no tienen todavía la base para saber, mire, esto va a ser así, Medellín efectivamente va a ser la base. No solamente dicen que va a ser la base para el School of las Américas en Colombia, sino para la región, hasta donde yo entendí. A ver si tú nos puedes explicar un poco cómo va esto del School of las Américas, el Plan Patriota, en fin. Bueno, lamentablemente, yo creo que los anuncios reflejan la tendencia del gobierno Trump. No voy a caracterizar el gobierno del presidente electo porque todavía obviamente no está despachando. Claro. Pero lo que hemos visto en el primer gobierno de Donald Trump y ciertamente en el segundo gobierno de Donald Trump es que la tendencia es anunciar un hecho, anunciar una realidad, anunciar algo como si fuera ya hecho o si tuvieran ya planes enormes con un presupuesto detrás. Pero vamos a ser sinceros, señoras, nosotros tenemos aquí en Estados Unidos un montón de estos anuncios que nunca se han logrado. El famoso muro con la frontera con México que los mexicanos iban a pagar. Bueno, como quien dice aquí en inglés, how's that working out for you? ¿Cómo va eso? O sea, no tenemos ningún muro, tenemos la frontera, tenemos algunos kilómetros más reforzado, pero eso es puro Trump. Entonces, es muy importante entender que los funcionarios de Trump saben jugarlo, saben que para pulir la manzanita frente al jefe, ellos deben anunciar cosas como Plan Patriota. Ojo, aquí en este país, desde 2024, patriota, la palabra patriota, tiene otro significado. Es código, digamos, de los trumpistas para los que asaltaron el Capitolio y intentaron impedir la elección o el conteo de la elección, el escrutinio formal de la elección presidencial. Entonces, patriota es una palabra sumamente cargada aquí en Estados Unidos en este momento y no me sorprende nada que este funcionario, Joseph Umir, lo haya rescatado del pasado de Colombia en otro momento, otro contexto, como tú acabas de decir. Colombia era otro país en ese momento. Y ellos simplemente han rescatado ese nombre porque suena bien, especialmente si Donald Trump, en un nanosegundo, cuando está considerando Colombia, que él no se despierta y no se pone a dormir pensando en Colombia, pero en el nanosegundo durante la semana que él tiene para Colombia, si lo que él ve es que, uno de los muchachos míos ahí en el departamento de guerra, como ellos lo dicen, que es departamento de defensa técnicamente, porque solo el Congreso puede cambiar el nombre. Y si ellos dicen, tenemos un nuevo plan con este presidente, el tigre, Abelardo es un mini trompista, un trompista tropical, como él mismo se ha tildado. Trump va a decir, enhorabuena, qué bien, ok, que sigue. Pero detrás de esa fachada tenemos el famoso pueblo de Potemkin. No hay nada. Y es muy importante notar que estamos aquí en julio, en Washington. En 4 meses nosotros vamos a tener las elecciones del medio tiempo. ¿Quién tiene la potestad gubernamental para dirigir recursos a un nuevo plan militar de coordinación con un país? Es el Congreso. ¿Y qué pasa si la Cámara Baja va a manos de demócratas? ¿Ustedes de verdad creen que van a poner millones de dólares, millones de dólares hacia un esfuerzo en Colombia cuando aquí en Estados Unidos estamos experimentando una crisis económica de affordability, el costo de la vida? Yo lo dudo. Entonces, mi comentario sobre todo esto es, como dije antes, en este momento es un lema en búsqueda de una estrategia de verdad. La colaboración entre
los estamentos militares colombianos, americanos. No es una mala idea, no estoy en contra de eso en principio, pero como muy bien ha dicho Arlene hace un minuto, ¿qué fue una de las lesiones del primer Plan Patriota? Que la parte fácil era la parte militar. Desplegar tropas, tener pie de fuerza en Caquetá, en Leticia, en los lugares más remotos de Colombia, era algo que los dos gobiernos podían lograr, pero era el seguimiento después de tomar el control territorial que el gobierno y sucesivos gobiernos colombianos no lograron hacer con policías municipales, con ¿cómo se llama? Institucionalidad en la recaudación de impuestos, con servicios básicos como salud, educación, sanidad, etcétera. Eso es la parte difícil. Pero vuelvo a repetir que para Donald Trump y su gobierno, el anuncio es lo más importante. La gloria, el bombo y platillo del anuncio es lo más importante. Y todo el seguimiento es como que, bueno, no vamos a pensar en eso porque hay otro anuncio por hacer. O sea, Arlene, en medio de todo esto, la pregunta es, bueno, ¿qué de nuevo trae esta estrategia, ya sea el Plan Patriota 2.0, como el que plantea el Departamento de Defensa con el ministro de Defensa colombiano, y el tema del escudo de las Américas? Porque, bueno, hemos visto que ese es como el plan piloto también del presidente Donald Trump de concretar cuál es ahí en ese epicentro con sus presidentes amigos y afines en la lucha contra las drogas. Pues quiero retomar donde John terminó. Es cierto que esto es puro humo, pero es humo conveniente para los dos gobiernos, el de Trump por un lado y el del gobierno electo por el otro, que ha planteado una situación de país en crisis profunda. Es la narrativa que vendió la comitiva electa en Washington la semana pasada. Uh-huh. Y ha prometido el presidente electo renovar el acercamiento y la alianza estratégica con Estados Unidos. Entonces, el regreso al pasado con los mismos términos de Plan Patriota, pues es políticamente conveniente porque evoca, pues primero no recordamos aquí en Colombia que fue Plan Patriota en su conjunto, pero evoca, y el término patriota también le sirve al gobierno entrante, evoca un pasado glorioso en el que la fuerza militar logró sobreponerse a las organizaciones armadas no estatales. Y creo que esto es la narrativa que está vendiendo el presidente electo. Hay que hacer una aclaración que yo ya la hice, pero es que en esa época estábamos enfrentando el asedio de las FARC. Totalmente. Hoy el asedio es de una cantidad de organizaciones criminales, no se quieren tomar el poder, no están, digamos, controlando todo el territorio nacional como eran las FARC. Pero ejercen gobernanza criminal. Sino que ejercen gobernanza en unos territorios específicamente. Sí. Sí, pero controlan las rentas ilegales. Claro, pero la memoria colectiva nacional es corta. Entonces, claro, hay grandes diferencias. Sí. Pero en el fondo aquí hay una tentativa del gobierno entrante de reacercarse a Estados Unidos y de renovar lo que podríamos llamar una relación de subordinación o yo lo he llamado de intervención por invitación. Hay un claro deseo de volver a contar con la presencia directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Entonces, yo estoy de acuerdo con John en que el escudo de las Américas es puro humo en este momento, no es una organización, es una voluntad de Trump y de sus presidentes amigos de derecha de la región de establecer una alianza en temas de seguridad en relación con el crimen organizado, con propósitos también de estabilizar la región y facilitar relaciones comerciales de inversión, pero que no cuenta ni con presupuesto,
ni con doctrina, ni con claridad acerca de lo que se busca. Pero de ahí a que eso no implique acciones concretas en la región, creo que no es cierto, pues de hecho ya estamos viendo varias acciones muy concretas que están generando efectos importantes. Tan pronto se adoptó la Estrategia de Seguridad Nacional, en diciembre ya comenzó un despliegue de fuerza descomunal en el Caribe. Comenzaron los bombardeos de embarcaciones acusadas de actividades de narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. Llegó la invasión a Venezuela y el secuestro, como quieran llamarlo, de Maduro. Y han habido acciones militares con fuerzas especiales estadounidenses en Ecuador, en la frontera misma de Colombia, con afectación severa de los derechos humanos, entre otras. Entonces, creo que más allá de que esto es un discurso, sí está facilitando distintos arreglos en seguridad entre distintos países de la región con Estados Unidos. Y aquí Colombia juega un rol neurálgico, no solamente, yo diría, ni exclusivamente, porque concentra buena parte del problema del crimen organizado asociado con el narcotráfico, sino porque Colombia y Estados Unidos tienen una relación de cooperación en seguridad con unas fuerzas, tanto policiales como militares, altamente capacitadas, que ha venido a usarse más allá del territorio colombiano. Algo que me llama la atención es que incluso en el gobierno Petro, la cooperación militar y policial no ha cesado. De hecho, se ha robustecido en regiones como Centroamérica. Y esto para Estados Unidos sí reporta un gran plus. Tener un presidente sumiso y identificado con los propósitos y las estrategias de seguridad de Trump, porque facilita que una cooperación que hoy sigue, pero está muy manejado desde el estamento castrense, pueda impulsarse e intensificarse desde la presidencia misma de Colombia. Siempre es un poco aburrido para los oyentes cuando los panelistas están de acuerdo 100%, pero quiero ratificar lo que Arlene acaba de decir. El escudo de las Américas puede ser humo en términos de su organización o cuando se compara, por ejemplo, el escudo de las Américas con OTAN o con ASEAN, con otros grupos basados en tratados, con la fuerza de la ley. Pero en términos prácticos, para el gobierno Trump, hay que reconocer, por más que me mortifica como americano, como ciudadano, que sirve un propósito muy importante. Y es precisamente esto: el actuar de las fuerzas militares extraterritorialmente, sin la necesidad de firmar tratados, de establecer acuerdos de estatus de fuerzas, toda esa parte leguleya, toda esa parte de la burocracia que puede ser tendencioso, laborioso, pero al mismo tiempo protege cosas como la soberanía de los pueblos, protege los ciudadanos de un país y protege hasta los mismos efectivos americanos de acusaciones jurídicas en otros países. Aquí lo que tenemos, todo eso, como dice Pete Hegseth, el famoso secretario de guerra, pero es en realidad lo que él mismo ha promocionado, secretario de testosterona, con su nuevo programa de medir niveles de testosterona en los... Sí, eso veo, sí. No, una idiotez, francamente. Pero han matado a más de 200 tripulantes en lanchas caribeñas sin evidencias jurídicas. Han matado a inocentes. Ya por investigaciones de periodistas en Ecuador hemos visto que atacaron y bombardearon un lugar que no era. Era una finca, no era un epicentro del narco.
están actuando de forma, a mi juicio, y es mi opinión nada más, pero ilegal, de acuerdo a la Constitución americana y ciertamente de acuerdo a lo que es el derecho internacional, que no le importa nada a este gobierno. Pero Claro. estas acciones que se está llevando a cabo bajo el escudo de las Américas son, a mi juicio, acciones que nos van a dañar como pueblo a los americanos, que nos van a debilitar en términos de nuestra credibilidad en el futuro y que podrían tener consecuencias muy graves en un país como Colombia si Ujú. llegan a operar las fuerzas militares en el terreno colombiano. Siempre en el pasado, cuando los americanos han estado allá colaborando, los americanos sí están con sus contrapartes colombianos, pero la operación, el abrir de fuego, las acciones letales y cinéticos, como a Pete Hegseth le gusta decir, fueron de Ujú. parte de los colombianos, no de los Así. americanos. Imagínate tú si tenemos peletones de lanceros americanos caminando en Medellín, Sí, exacto. ahí patrullando, ¿bajo cuál, bajo cuál jurisdicción, bajo cuál ley, bajo cuál Esa es tratado? una pregunta, exacto. Ahí voy a hacer una pregunta, porque cuando se hizo el Plan Colombia, había, como tú dices, primero se aprueba en el Congreso. Esto es toda una política que requirió un acuerdo entre los republicanos y los demócratas, que además surtió efecto en muchos otros campos. Eh, Esa es mi primera pregunta. O sea, aquí el presidente Donald Trump decidió no recurrir a ese acuerdo o al Congreso, ¿no? De decir, oiga, sí, todavía no sé cómo lo está haciendo. Por un lado, hay una experiencia muy interesante que se hizo con Colombia y Estados Unidos en el Congreso, que es que se creó pues una política conjunta entre los republicanos y los demócratas por mucho tiempo, que fue la que fundó precisamente las bases del Plan Colombia. Pero hoy lo que tú dices, John, parece que no tiene, no tiene esa legitimidad, no viene del Congreso. Y aquí va mi pregunta. Entonces, cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dice que Medellín va a ser el centro de este despliegue nuevo de Estados Unidos en Colombia para enfrentar la lucha contra el narcotráfico, es realmente una, digamos, como mejor dicho, es una promesa hecha al viento que no tiene, no tiene ninguna, digamos, marco legal. Es decir, que puede pasar cualquier cosa, que pueden venir los norteamericanos, los estadounidenses, a hacer lo que quieran en Medellín y no hay nada establecido. ¿Eso es posible? Eh, pues es posible, sí. El tema presupuestal que ha señalado John es de la potestad del Congreso y creo que sin dinero nada de esto se puede materializar de forma significativa. Y como anticipamos que los demócratas van a retomar la Cámara de Representantes, ¿Tú crees? pues sí, pues yo creo que los mismos republicanos ya lo están reconociendo, vamos a ver, pero eso va a restringir, junto con las restricciones mismas en la asistencia internacional de Estados Unidos hoy, va a restringir el músculo financiero de cualquier propuesta. Pero de ahí a que no pueda haber un acuerdo entre la rama ejecutiva de los dos países para que Estados Unidos tenga en Colombia una mayor presencia militar, ya Trump ha mostrado de sobra que está dispuesto a ignorar al Congreso en la toma O sea, que de se este puede tipo. hacer sin el Congreso, Se puede sin ningún hacer. problema. Ahora, que Colombia es un país hoy distinto, creo que lo es totalmente. Y simplemente recuerdo para oyentes la polémica en torno a la apuesta del gobierno de Uribe de permitir el uso de bases militares en Colombia, que la Corte Constitucional declara inconstitucional, fue una jugada muy impopular entre la opinión pública, lo cual anticipa que hoy
en un país muy cambiado. Incluso esto no va a contar con mucho respaldo por parte de la opinión pública. Entonces ahí sí lo veo difícil. Pero que se esté ofreciendo el territorio colombiano para organizar las actividades del Escudo de las Américas, para hacer centros de operación. Sí, eso es lo que dice el presidente electo. Sí, pues eso sí preocupa y sí puede ocurrir y creo que sería altamente indeseable. Quería agregar un elemento adicional de lo que creo que este momento hace distinto. Uh-huh. En el pasado no solo se contaba con el aval bipartidista para aprobar los presupuestos muy robustos en torno a Plan Colombia, Plan Patriota, sino que había condicionalidad importante asociada a esas ayudas. Claro, tenía una condición, ¿cierto?, que era el tema de los derechos humanos. Exacto. Me acuerdo. Hoy en día, claro, la legislación como tal sigue existiendo, pero Estados Unidos crecientemente en este gobierno ha mostrado su voluntad de actuar por fuera de la ley y por fuera de la normatividad internacional como tal, con lo cual no va a haber exigencia por parte del Ejecutivo estadounidense en caso de haber operativos militares conjuntos en nuestro territorio hoy. Y eso sí me parece preocupante. Y si a eso le sumamos el discurso del presidente electo de que vamos a proteger a la fuerza pública para que pueda hacer su trabajo sin temor a ser castigado, pues está desde el mismo gobierno electo generando un clima en el cual ha dejado más o menos claro que va a tolerar las violaciones a los derechos humanos siempre y cuando se cometen en función de un fin superior, que es lograr la seguridad, tal y como se entiende, una seguridad militarizada en el país. Entonces aquí sí me parece muy inquietante la aparente voluntad de los dos gobiernos de actuar por fuera de los límites de la ley y del derecho internacional, porque esto nos anticipa un escenario de militarización que va a cobrar muertes en este país, que va incluso a empeorar las tasas ya inquietantes de violencia. Absolutamente. Y si miramos el récord del gobierno Trump en solo 18 o 20 meses, este segundo periodo de su gobierno, ya tenemos la prueba de que ellos no solamente van a actuar, han actuado fuera de la legalidad y han permitido ciertas cosas que da fuerza emocional, política, a gente que piensa como ellos, como el presidente electo en Colombia. El hecho de Donald Trump ha indultado a varios condenados militares en Estados Unidos por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante las guerras en Irak y Afganistán. El hecho de que él no solamente los ha indultado, que él ha condecorado a los mismos por cometer barbaridades que no voy a mencionar aquí, pero implica no solamente asesinatos extrajudiciales, implica tortura, implica acciones que yo como exmilitar encuentro absolutamente fuera de lugar. Ellos, Hegseth, Trump, etcétera, ellos están elogiando esas actitudes bélicas fuera de las reglas del derecho internacional humanitario. Ellos están instando a que sus efectivos, a que los soldados, los infantes de la Marina, a que ellos cometan crímenes de lesa humanidad. Y aquí en Estados Unidos tenemos cierta resistencia, ciertos políticos, pero vamos a ser muy sinceros, en Estados Unidos, que no es un país perfecto para nada, pero donde tenemos una tradición de respeto al Estado de Derecho. Y si nosotros estamos sufriendo barbaridades como esto en este momento, imagínense ustedes lo que puede pasar en un país como Colombia, que cuenta con una historia de violaciones de derechos humanos
que francamente y objetivamente es mucho mayor. Eso es más allá que inquietante. Eso para mí es escandaloso. Y yo creo que lo que vamos a ver, primero, en la toma de posesión, el gobierno Trump va a enviar a una delegación contundente de gente muy cercana a Trump. Trump no va porque ningún presidente realmente va a toma de posesión, ningún presidente americano. Pero va a mandar a representantes. No me sorprendería que hay 2 miembros del gabinete. Puede ser Hegseth y Rubio. Puede ser Hegseth y quizás una delegación de militares muy fuertes, porque no hay nada para la foto, como unos generales con sus medallas y sus estrellas, etcétera, etcétera. Y este es un gobierno, el americano, sobre todo muy teátrico. Ellos reconocen y son expertos en sacar una foto que diga exactamente lo que ellos quieren transmitir, que somos fuertes, que somos los más fuertes y que el que se mete con nosotros vamos a destruirlos. Eso no es el mensaje de Plan Colombia y la colaboración de los últimos 2 décadas entre Estados Unidos y Colombia. Y a ver, la pregunta que yo les hago a los dos es la siguiente. Cuando se creó el Plan Colombia y cuando se creó el Plan Patriota, que fue pues la estrategia interna aquí en la época del presidente Álvaro Uribe, pues ya hemos repetido, aquí teníamos un país donde estaban las FARC, una guerrilla que tenía un control territorial muy grande, que quería tomarse el poder, que era realmente una amenaza a la democracia colombiana. Hoy, pues, el fenómeno son una cantidad se ha atomizado, pues, la criminalidad. Hay grupos que tienen gobernanza en ciertos territorios, pero básicamente ninguno se quiere tomar el Estado. Son bandas criminales, en fin, que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal. Pero hoy hay una izquierda. Hoy sí hay una izquierda. Hoy sí hay una izquierda y que acaba de perder por 458,000 votos, ¿sí? 400 no sé qué mil votos. 258,000 votos, perdón. Por 258,000 votos. El peligro que este plan, que esta nueva estrategia llegue a golpear realmente a la izquierda democrática, que puede tener todos los problemas del mundo, tiene problemas de corrupción, gobernó con corrupción, es cierto, y ojalá la justicia tenga que meter en cintura a los que cometieron esos errores garrafales. Pero de hecho existe como un nuevo epicentro político. No hay también ese peligro de que toda esa fuerza, toda esa nueva decisión de irse, digamos, de mostrar que son los más fuertes, pueda irse hacia obstaculizar o macartizar, si se puede usar el término, a la izquierda de Colombia, que hoy es, a diferencia de hace 10 años, cuando se hizo el Plan Colombia, el Plan Patriota, o hace 15 años, cuando hizo el plan, pues no existía. Gracias por poner ese tema, porque quería traerlo a cuentas. No hemos hablado del Departamento de Estado ni de Marco Rubio hasta ahora, pero creo que es importante poner de presente que en el marco de la visita de la comitiva del gobierno entrante de Colombia, Marco Rubio, por su lado, estaba convocando una alianza de países del mundo en contra del yo creo que mal llamado terrorismo de izquierda, de Antifa, que viene siendo el término que utiliza para estigmatizar a distintos sectores de izquierda, y emitió un documento sobre Cuba en donde nombra una cantidad de personas de Estados Unidos y de fuera de Estados Unidos de izquierda, con la insinuación de que este grupo de personas y estas organizaciones que asocia con Antifa constituyen la principal amenaza terrorista en el mundo de hoy. Eso sí preocupa, porque eso pone de presente ya una plataforma para comenzar a estigmatizar y satanizar a la izquierda en Colombia y muchas otras partes del mundo.
Y no solo la izquierda política organizada, sino organizaciones, por ejemplo, de defensa de derechos LGBTQ+, defensoras feministas de los derechos de las mujeres, en últimas, muchos sectores distintos que asociamos con el progresismo podrían terminar metidos en esa canasta de Antifa / ¿no? amenaza de izquierda terrorista. Entonces, eso sí creo que plantea unas inquietudes serias. Si sumamos eso a toda la estrategia de seguridad que se está cocinando ya en la región y con Colombia y con el gobierno entrante. Y habrá que estar alertos y entender cómo se relacionan estas dos cosas. Lo que hay es un push por parte del gobierno de Trump para alejarse de cualquier foco en las actividades terroristas de la extrema derecha, que dentro de Estados Unidos y fuera, sobre todo dentro de Estados Unidos, está ya comprobado empíricamente, son la causa principal de actos de violencia en ese país. Hay todo un intento por ya enfocar otras amenazas supuestamente de izquierda asociando esto con terrorismo. Entonces estamos ante un resurgir también de un discurso en torno al terrorismo que va a ir pegando no solo al narcotráfico, sino a sectores progresistas aquí y en otras partes del mundo. Yo quiero hacer un comentario adicional, María Jimena. Yo siempre he dicho que en las siglas MAGA, la palabra más importante es la última palabra, again, otra vez, en español. ¿Por qué? Porque busca una realidad ficticiosa en el pasado, idealizado en términos de ser un América, un Estados Unidos blanco, un Estados Unidos cristiano, un Estados Unidos de la familia tradicional. Ninguna de esas cosas de por sí, que son malas, por supuesto, pero en su conjunto, lo que el proyecto MAGA en Estados Unidos intenta presentar es una visión irrealista, no recuperable y que nunca existió en primer lugar, porque había negros, lesbianas, judíos, gente trans en los 50. Lo que pasa es que estaban todos en las sombras, porque no estaban aceptados por la sociedad. Entonces, como bien señala Arlene, muchos movimientos progresistas, democráticas, pacíficas, han logrado mucho éxito, mucho más presencia en la vida pública en los Estados Unidos desde la época de los 50, que es más o menos donde se fija el objetivo de la pasión de MAGA, de volver al pasado, a más o menos la época de Eisenhower, aquí en Estados Unidos. Y lo que están haciendo con el escudo de las Américas y con el discurso de Marco Rubio en contra del terrorismo de la izquierda es expandirlo e internacionalizar ese mismo discurso que han venido desarrollando aquí en Estados Unidos. Entonces, si uno mira ese documento sobre Cuba, precisamente que Arlene refirió hace un momento, estamos hablando de unas amenazas, entre comillas, que tienen fecha de 1970, que habla del comunismo internacional como si Joseph Stalin todavía viviera, que habla de ETA en España, que ya no existe, que habla de proteger a africanos americanos nacionalistas de la Pantera Negra, que es un grupo que dejó de existir hace 40 años. Entonces, hay que entender, y espero que los oyentes en Colombia entiendan, que es toda una ficción la narrativa de MAGA y del escudo de las Américas. Por supuesto, hay narcos. Por supuesto, hay bandas criminales. Por supuesto, hay ilegalidad y terrorismo cometido por muchos grupos. Pero la idea de que hay un central, hay un ente coordinador de esos flagelos en contra de la gente decente, entre comillas, blanca, cristiana, heterosexuales, eso es pura
pura ficción, pero comporte completamente con la narrativa que Trump y su equipo han desarrollado dentro de los Estados Unidos, y ahora lo que están haciendo es internacionalizándolo, igual que haciendo de la profesión militar una profesión de aplicación de ley. Es el escudo de las Américas en su esencia más práctica, lo que hemos visto hasta ahora, el volar las lanchas en el Caribe, los ataques en Ecuador, es la militarización de la función de aplicación de ley. Y eso para mí es más allá que inquietante, no es constitucional y está creando heridas, y Estados Unidos va a llevar las cicatrices por décadas. En ese sentido, sí es muy probable que aquí se realicen operaciones como las que se realizaron, o sea, están realizando en Ecuador, se realizaron en Venezuela y en otros países de la región, ¿no es verdad? Yo creo que ahí esa parte, ese velo se levantó, ¿sí o no? Yo siento que es muy probable que al llegar al gobierno vamos a ver algunos operativos conjuntos de alta visibilidad y de alta, la palabra en español no existe, de alto impacto en medios, que va a utilizar tanto el gobierno entrante de Colombia como el gobierno estadounidense para generar la sensación de que están ya tomando acciones para gobernar un país que... Ingobernable. Supuestamente ingobernable, con las instituciones ya absolutamente disfuncionales, lo cual es falso. No hay duda de que hay una situación de inseguridad en muchas partes del territorio nacional que hay que atender, pero creo que el mensaje central que debemos emitir es que la militarización por sí sola nunca es solución y nunca, o sea, tiene muchos problemas, no es una solución y a largo plazo no permite el tipo de construcción y presencia estatal más allá de lo militar que requiere un país como Colombia. O sea que básicamente lo que vamos a ver es que se acaba la política, digamos, bicameral, o sea, este acuerdo entre republicanos y demócratas, que fue la base de la política de pues, lucha contra las drogas y la política que marcó pues en los últimos 20 años. Eso se acaba y se impone esta especie de mensaje impuesto por el propio presidente Donald Trump y su grupo, que pues está planteando una serie de nuevas digamos, premisas y paradigmas. ¿Así estamos? Esa es o sea, se acaba todo ese trabajo que se hizo en el Congreso, eso ya out, ¿sí? Lamentablemente, por el momento, no puede ser. Como dijo hasta Chávez, noviembre. esa es la palabra, sí. Tenemos que mirar la cuestión con cabeza muy fría y reconocer que hoy día el representante Gregory Meeks, el representante Jim McGovern, el senador Tim Kaine, no se reúnen con sus contrapartes en el Partido Republicano, en sus comités, que tenía que ver con la política exterior en Colombia. Tienen reuniones apartes y solo cuando hay votos se juntan. Ya no hay o sea, cuando yo me acuerdo cuando los colombianos venían a través de varias décadas para ofrecer explicaciones, briefing, etcétera, a los senadores y a los diputados, se juntaban todos. Hoy día uno va al despacho republicano, al despacho demócrata, pero ellos no se comunican. ¿Por qué? Porque ser un legislador americano republicano hoy día significa, en los términos más, vamos a decir, cándidos y más honestos, ser o creyente de verdad en los principios de MAGA o ser cobarde. Y esa palabra es una palabra cargada, lo reconozco, pero simplemente es así. La cantidad de lo que hasta hemos inventado aquí en Washington, otro término, otro modismo, que es
normie, que viene de la palabra normal. Normal, sí. Mexicano normal, pero disfrazado de maguista en su actuación pública, porque si pretende contradecir cualquier cosa que diga la Casa Blanca o cualquier cosa que diga un secretario, inmediatamente su propia gente lo van a caer a matar políticamente. Van a poner dinero en contra de él en su próxima carrera de elecciones primarias. Y ya tenemos varios ejemplos de aquellos senadores y diputados que han perdido sus curules por tener la osadía de contradecir cualquier cosa que diga el presidente y la línea oficial. No, tenemos que ser muy sinceros. Estamos viviendo aquí un gobierno autoritario que está controlando la coyuntura actual con tácticas de dictadores. Ahora, habiendo dicho eso, es muy importante reconocer que no es el fin del libro y continúa por el lado de varios republicanos normies, o sea, no tantos esfuerzos de quinta columna, porque simplemente no son capaces. Pero sabemos que existen, sabemos que por los excesos de todo lo que ha hecho el trumpismo dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, el descaro con la cual violan la ley aquí en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, hay muchos republicanos que están hartos, pero con miedo, viven con el temor de que si abren la boca, lo van a cortar la cabeza. Por el otro lado, hay un creciente sentimiento de los independientes en el electorado y muchos demócratas que están comenzando a insistir en lo que llamamos nosotros las barreras, the guardrails de nuestra democracia. Pero es un momento muy complicado, va a seguir por lo menos 2 años más. Podemos tener un hito en el camino en noviembre con un posible cambio de liderazgo en la Cámara Baja. Si pasa eso, que yo y muchos otros analistas pensamos que sí, lo que vamos a tener es un gobierno trancado, porque la Cámara Baja va a... Un gridlock, sí. Un gridlock, un trancón de tráfico. Sí. Porque no importa qué haga o diga Donald Trump y su gobierno, los demócratas de la Cámara Baja lo van a investigar. Van a investigar la corrupción de la familia, van a investigar un sinnúmero de actividades. Yo apuesto que uno de los temas que van, porque hay un sinnúmero de temas que podrían investigar, pero uno de los temas que sí van a investigar, porque las evidencias son tan claras y contundentes, es la campaña en el Caribe. Esto sí definitivamente choca, viola los principios de lo que es la ley de conflicto armado, el derecho internacional humanitario. Los bombazos a los barcos, a las embarcaciones pequeñas que se han hecho. Exacto. Y aquí, simplemente para terminar la idea, uno de los grandes costos para el gobierno entrante de Colombia al emerger este escenario es que la cercanía excesiva que ha demostrado con el presidente Trump le va a cobrar factura de haber este cambio de fuerzas en la Cámara. No es gratuito que el vicepresidente electo en Washington haya dicho estamos buscando reparar y reconstruir el consenso bipartidista en torno a Colombia, que sabemos que es entre difícil e imposible, pero más difícil aún acercarse a los demócratas, hoy mostrando tanta cercanía con Trump y su gobierno. Es prácticamente imposible. Y entonces queda la pregunta de todo después de todo esto queda la pregunta, bueno, y
camino hacia el futuro, o sea, como dice John, estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos y a mí me impresiona pues porque estamos ante la democracia más importante y ahí está pelechando, ahí los pesos y contrapesos se están empezando a abrir, muy posiblemente van a ganar los demócratas las elecciones en noviembre de la Cámara Baja, pero la pregunta es qué pasa mientras tanto en el caso, por ejemplo, específico de Colombia, en donde el presidente Abelardo de la Espriella y al parecer el señor secretario de Estado están de acuerdo, por lo menos eso lo han dicho, de hacer todo lo posible por llevar a la justicia norteamericana estadounidense a el expresidente Gustavo Petro, que sería pues el segundo presidente después de Maduro, pero pues Maduro es un dictador, ¿no? Este es un presidente elegido, la diferencia siempre es grande. Posibilidades de que eso se vuelva así, que es otra de las promesas. Cuando yo los oigo a ustedes y digo, bueno, si esto va a ser así, ¿cabe esta posibilidad? Yo lo veo muy difícil, no sé qué piensa John. Que haya ganas políticas y que se haya dicho públicamente, puede que sí. Marco Rubio no ha ocultado su antipatía hacia el presidente Petro antes y durante su presidencia. El presidente electo tampoco ha buscado matizar esa antipatía, mucho menos Carlos Alonso Lucio, que ya expresamente dice que lo vamos a extraditar. Yo creo que es muy improbable. No ha cometido, primero que todo, ningún crimen que yo sepa en general, pero mucho menos un crimen en Estados Unidos susceptible de una solicitud de extradición. Entonces, caer en la trampa, como que siento que está ocurriendo con la izquierda colombiana, de creer que eso es posible, de exigir un compromiso de no extradición como condición de reconocimiento del gobierno electo, yo creo que es echarle combustible a algo que es un puro discurso que genera preocupación. O sea, va a haber cacería de brujas de muchos. Yo me temo que el gobierno saliente, algunos integrantes no lo van a pasar bien. Pero de eso a que haya posibilidad real de una extradición, yo lo veo absolutamente improbable. John. Totalmente de acuerdo. Joseph McCarthy, que muchos aquí en Estados Unidos lo recordamos como la última vez en nuestra política que tuvimos un ambiente de cacería de brujas, precisamente como dice Arlene. Y Donald Trump ahora con Todd Blanche en el Departamento de Justicia, Kash Patel está utilizando, armando, como decimos nosotros, weaponizing los estamentos de gobierno para atacar a sus enemigos políticos. Ya eso es de por sí una realidad aquí. Pero Joseph McCarthy tenía un dicho famoso. Él dijo, yo nada más tengo que nombrarlos y otros hacen el trabajo sucio. Eso fue una cita de McCarthy. ¿A qué me refiero y por qué me refiero a esto? Precisamente como Arlene dice, esto va a ser una campaña de radio bembe, como decimos, de boca en boca. Eso va a ser una campaña retórica en contra de Gustavo Petro, la izquierda política colombiana. Marco Rubio, cada vez que tenga un micrófono en su boca, va a pronunciarse en contra de los comunistas colombianos, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos, ejercer el poder, que es impresionante, el poder militar americano, como en Caracas, de ninguna forma. Porque no lo necesitan. Ellos tienen su títere ahí en Colombia para hacer el trabajo sucio, como Joseph McCarthy decía que nada más tenía que nombrar los indicados y otros hacían el trabajo sucio. Eso es básicamente la situación que tenemos en este momento y estoy totalmente de acuerdo con Arlene cuando ella dice que no es muy prudente del presidente electo unirse tanto al proyecto MAGA,
precisamente cuando es posible que comience a hundirse en noviembre. Porque ¿qué va a hacer después? Hay que siempre pensar en el juego. Yo sé que no podemos pensar como los chinos en términos de 500 años, pero por lo menos en 2 o 3 años. En 2 años es posible, no digo probable, Sí. pero es posible que tengamos aquí en Estados Unidos un presidente demócrata, un senado demócrata y una cámara Sí. baja. ¿Dónde va a estar Abelardo de la Espriella en ese momento? ¿Va a cambiar su canción? ¿Va a cambiar su nota? Yo lo dudo. Entonces, esto y eso es lo que precisamente como ex diplomático veo tan contraproducente. Los intereses de un Estado nunca están con un solo gobierno. Los intereses de Estado, los intereses nacionales perduran. Y es por eso que la diplomacia tradicional existía. No era perfecto, lo reconozco, había siempre elementos de politización en la diplomacia, claro, pero en general los diplomáticos colombianos, y yo puedo nombrar más de 100 de ellos, Sí, podían trabajar tanto con Juan Manuel Santos claro. como Con- con Álvaro Uribe. Podían trabajar con Gustavo sí, Petro, pero Petro ha hecho básicamente lo que ha hecho Trump aquí con su propia cancillería. Han sí. cortado cabeza porque no estaban de acuerdo con su plan político. Y ahí es donde tenemos un problema mucho más serio, el daño a los cuerpos diplomáticos De entre... Petro, que hizo Petro, ¿no es verdad? Yo creo que Petro, Hizo sí. Petro, claro. Porque yo creo que también hay que decir que Petro también contribuyó al deterioro de esta relación, ¿o no? Es la Bueno, verdad, sí, Petro lo sí. sirvió en una bandeja de plata. O sea, Petro con su Truth Social o con su X, su cuenta X, y sus palabras desafiantes en contra de Trump, mira, se le salió el tiro por la culata, definitivamente. No, él tiene la mano sucia en esto también. Sí, Porque mi punto es que no es una cuestión de izquierda en contra de la derecha. Ya casi esos términos son irrelevantes para la mayoría de los pueblos. O sea, cuando uno piensa en lo que es el comunista doctrinario, no existe en este mundo. Cuando uno piensa en un espectro que antes se regía, se determinaba por izquierda y derecha, yo sustituiría autoritario demócrata, porque los ya, autoritarios pueden ser de una tendencia más sí es cierto. derechista en términos del involucramiento del gobierno en el sector económico, por ejemplo. Los Sí, derechistas de antaño, los conservadores de antaño, no querían tanta presencia del Estado en la economía. Los izquierdistas socialistas en el pasado sí querían más involucramiento del Estado en la economía. Pero esos son términos que no se discuta hoy sí. día. Eso no tiene que ver con su filosofía. Su filosofía realmente se Es auto. reduce a tildarlo con un apodo comunista de miércoles, Sí, sí, sí. derechista fascista, segregar las dos tribus y Sí. quedarse ahí aislados, no comunicándose y tratando de sacar provecho táctico, pero no estratégico a favor de los pueblos. Eso es la triste realidad de Colombia y Estados Unidos hoy día. Miren, y yo creo que encontramos esta cinta o este video donde Marco Rubio habla sobre esta izquierda, digamos que hay que... ¿Está por ahí? ¿Sí? ¿Está ahí? Oigámoslo, sobre la izquierda antifa. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalist or anti-imperialist or communist or anarchist or Marxist, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment cloaked in the language of equality and justice and liberation.
an overwhelming need to tear down what greater men have built, to wreck what is beautiful and what is right on behalf of people who are only filled with ugliness and have nothing else to offer the world. We can and we must identify and map this threat and rebuild our counterterrorism architecture to defeat it, just as we have done together before. Now we must do it together again. Through intelligence and information sharing, through coordinated law enforcement strategy, through financial targeting and disruption, we will dismantle these networks brick by brick. It is time for the people of the civilized world to defend ourselves, to stand united against this encroaching darkness and fight for what is ours. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Esto que estamos oyendo y que sale traducido los que están viéndolo y oyéndolo, ese es muy parecido a lo que dice el presidente electo Abelardo de la Espriella, cuando dice y promete que va a destripar a la izquierda porque es lo peor que le ha pasado a Colombia. Yo lo quise traer a coalición para que ustedes dos me dieran sus últimas apreciaciones sobre lo que escucharon. Básicamente lo que está diciendo es que el mundo se divide en dos, ¿sí? Y que de un lado están los buenos, que son ellos, y del otro lado están los malos, que son los de anticapitalistas, antidemócratas, y que además de eso son pues comunistas. Y que el objetivo de ellos, es decir, de Donald Trump, es luchar por acabar ese mundo y volver otra vez a restablecer, pues como diría aquí nuestro presidente, la patria milagro. Pues, nuestro presidente electo, es muy parecido el discurso. ¿Alguna reflexión final? Pues esto es, además, habría que decir que Marco Rubio no es un hombre blanco, es un hombre hispano. Cubano. Bueno, no lo diga. Es más Más vale que no se lo diga. Bueno, pero más vergonzoso aún, está dando voz a una visión de extrema derecha, de refundación civilizacional que está muy arraigado en una posición cristiana, masculina, blanca, adinerada, que es básicamente el fundamento de lo que estamos viendo en Estados Unidos y el ecosistema en general de la extrema derecha a nivel mundial. No habla tanto de la amenaza a la democracia, alude a los sectores de extrema izquierda arropados en el discurso de la igualdad, la justicia, podríamos agregar la diversidad, que están atacando y constituyen la amenaza principal de todo lo que conocemos como nuestro mundo civilizado. Entonces yo creo que no hay que subestimar esta visión civilizatoria entre cuyos elementos y pilares centrales está la llamada guerra cultural, que estamos ya viendo en ciernes en los nombramientos que está haciendo el gobierno electo, y creo que estos son alertas muy inquietantes de la necesidad de resistir esta sonada de la extrema derecha, que a lo que nos lleva es a la negación de muchos derechos de múltiples sectores de las poblaciones del mundo que se han ganado, y una reivindicación no solo del autoritarismo, sino del retroceso de esos derechos y de la concentración de la riqueza, que es en últimas lo que estamos viendo hoy gravitando en torno a este ecosistema. Es cierto que no pronuncia la palabra democracia, quito esa reflexión mía. Solamente habla de capitalismo, anticapitalismo, civilización versus versus incivilización. La oscuridad. La oscuridad. Tu reflexión, John Philly. Lo que no me sorprende ya a estas alturas del partido, pero lo que es impactante es estudiar
el discurso de Marco Rubio el otro día y ver cuántas paralelas hay a la retórica nazi de Alemania de 1930. Cuando se habla de los enemigos políticos, se habla del ficticioso enemigo interno. Cuando se habla de otros, es código para migrantes. Cuando se habla de los medios, siempre es en términos despectivos, porque los medios son enemigos de la civilización, de los buenos, de los cristianos. ¿Por qué? Porque publican informaciones negativas sobre ellos. Es decepcionante, pero es la realidad y tenemos que enfrentarlo como es, que MAGA y todo este discurso anti-izquierda, que no tiene nada que ver en realidad con izquierdismo o el concepto doctrinario de comunismo de Marx y Lenin y Engels, pero que es una forma fácil de simplemente desprestigiar a los enemigos políticos, los que piensan distinto, romper las reglas del juego democrático y satanizarlos una y otra vez con desinformación, simplemente para avanzar su causa, que es una causa de por sí, por su propia definición, que no es un club de todos los ciudadanos, no es un club donde todos los que viven y residen en los Estados Unidos, o cuando lo utiliza Abelardo de la Espriella, siempre hay una bifurcación, siempre hay una división del pueblo entre los buenos y los malos, y nosotros somos los buenos. Yo soy un abuelo con canas de 65 años. Mi observación es que nunca ningún ser humano como individuo, ni ninguna sociedad como colectiva vive en la oscuridad absoluta o en la luz absoluta. Nunca se vive en blanco y negro. Siempre se vive en tonos de gris. Y ellos absolutamente rechazan ese concepto y remontan a la retórica nazi, a la retórica de las cruzadas de la época de la Edad Media. Utilizan siempre como casi una farsa o como si fuera una herramienta barata Dios y la religiosidad, esa idea de que nosotros somos los buenos en nuestra iglesia. Dios mío, hombre, ¿cuántas veces hasta en este siglo hemos visto cuando la religión, que sea evangélica, que sea cristianos de base, baja a lo pobre? Pues en ese sentido lo primero que hacen es vincularlo a los comunistas. Los comunistas eran ateos. Así que hay una confusión intelectual enorme en todo lo que dicen, casi todo lo que dicen, que con cabeza fría se puede desprobar, pero lamentablemente vivimos en un momento cuando la gente no tiene tiempo o están inundados por esa desinformación, y tenemos dos campos en nuestros dos pueblos: los que están a favor de este discurso, los que están en contra, y la triste realidad es que estamos casi 50-50. Exacto. Bueno, así está Colombia, fíjate. Yo les agradezco muchísimo este análisis a los dos. Me parece que es una invitación a unos y otros a que nos escuchemos también, ¿sí? Y también a que la izquierda pues replantee también sus idearios, ¿verdad? Y lo mismo con las personas que votaron por Abelardo de la Espriella, el presidente electo, que es parte hoy del grupo más afín al presidente Donald Trump. Muchas gracias por explicarnos qué significa realmente toda esta diatriba sobre lo que es realmente
el escudo de las Américas y sobre lo que posiblemente puede no llegar a ser el Plan Patriota. Algo tendrá que ser, pero por ahora, pues como dice John y lo ha dicho también Arlene, es solamente una cantidad de ideas que son hasta ahora buenas intenciones por parte de Peter Hegseth. ¿Cómo se llama? Hegseth. Perdón, Hegseth, que además es un periodista, estaba viendo, ¿no es verdad? Peter Hegseth es un periodista que está... Pues era comentarista en Fox News y francamente yo tengo demasiado aprecio por lo que es el oficio de un periodista de verdad. Yo también. Para regalarle ese título importante en una democracia. Era un presentador de Fox News. Hoy es el ministro, él dice, de guerra de los Estados Unidos, realmente es ministro de Defensa. En fin, muchísimas gracias y a ustedes, pues, también muchísimas gracias por la sintonía. Cantidades de personas nos están viendo. Cerca de 2.000, 2.500 personas estuvieron con nosotros en este live. Muchísimas gracias a John y a Arlene. Espero volverlos a ver aquí. Gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.